Que vivas tranquilo. No descansaremos hasta que vuelvas a salir sin miedo de casa. Los cambios se sienten y sabemos que aún hay mucho por hacer. Gracias a tu confianza, las cosas buenas ya están pasando. El nuevo Ecuador resuelve. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros invitados este miércoles 11 de septiembre, el ingeniero Hugo Arcos, experto en tema energético, catedrático de la Escuela Politécnica Nacional, y el ingeniero Mauricio Pinto, empresario. Bienvenidos. Hay un fantasma de nuevos cortes de energía debido a las condiciones meteorológicas, la situación de la hidroelectricidad. Y también hay que decirlo, esta es una carga de mucho tiempo de no haber tomado decisiones oportunamente. Lo cierto es que el gobierno hoy está tomando medidas, está apelando a la contribución del sector privado. ¿Cómo se puede colaborar para por lo menos, si es que va a haber apagones, sean menos traumáticos, no extensos, y que permita afrontar esta crisis eléctrica cuando sufrimos esta situación? Ingeniero Hugo Arcos, ¿cómo afrontar la situación que estamos viviendo con la escasez de agua en los ríos para generar hidroelectricidad fundamentalmente? Muy buenos días, un saludo cordial al ingeniero Pinto y a la ciudadanía en general que sintoniza este importante programa. Bien, como usted mencionaba, lastimosamente no lo llamaría yo un fantasma, sino más bien una situación ya de crisis. La crisis energética como tal está abriendo un nuevo capítulo que establece pues la necesaria desconexión de carga, los llamados apagones o racionamientos de energía. Esa condición es una condición necesaria, podría decirse que desde el punto de vista técnico es una condición que debería ya pensarse en esta misma semana, debió haberse pensado en esta misma semana, muy posiblemente la próxima inevitablemente tenga que realizarse, a pesar de que a mi criterio se está dejando nuevamente pasar mucho tiempo y se está vaciando el embalse, lo cual es peligroso desde el punto de vista operativo del sistema nacional. La alternativa que se plantea y que ha sido ayer establecida o viabilizada a través de una regulación, tengo la noticia de la regulación aprobada el día de ayer, pues es una alternativa que se esperaba se realice desde ya algún capítulo anterior de esta crisis, ¿no? El considerar el apoyo por parte de la generación disponible por la parte de industrial, con el objetivo de apuntalar en algo el déficit energético que existe y más que nada colaborar con el sector privado que puede poner su generación a operar. ¿Colaborar en qué sentido? En facilitar el otorgamiento de combustible con el objetivo de que parte de esa demanda que el sistema nacional no es capaz de proporcionar sea cubierta por la misma industria, lo cual evita costos o disminuye costos operativos en la industria y por supuesto no paraliza el aparato productivo de una manera drástica como la que puede significar los cortes, ¿no? Entonces, la medida si es adecuada o es una alternativa que se debió haber visto desde hace algún tiempo y debió haberse viabilizado, porque siempre será preferible el utilizar generación térmica local en lugar de importar generación cara desde Colombia, o ampliar el margen de desconexión de energía durante los indeseables apagones, ¿no? Ingeniero Arcos, en ese sentido, ¿se podría llegar a 200 megavatios del aporte sumando
los esfuerzos de la empresa privada? De las consideraciones que se realiza, pues son un poco estimaciones gruesas, diría en este instante. No sé si es que las empresas distribuidoras tengan un levantamiento actualizado de lo que sería la generación disponible. Usted sabe que sistemas de generación de emergencia que no han sido utilizados tal vez por algunos años van a necesitar el realizarles un mantenimiento emergente, entonces no necesariamente se podría dar un número tan exacto como para decir vamos a aportar con 100 megavatios más o 200 megavatios más. No tengo yo claridad en ese sentido, no ha habido claridad ni transparencia por parte de el ministerio, que debió haber tomado estas acciones con más tiempo, con el objetivo de hacer un verdadero censo de cuál es la disponibilidad real. Se habla de 100 megavatios, que junto con los 100 megavatios que son disponibles, o que están disponibles en la barcaza, que a la final terminó conectándose en la zona de Trinitaria debido a los problemas que se registraron en las esclusas, terminará operando, me imagino, en el orden de 90 a 100 megavatios. Entonces pensaríamos que 200 megavatios estarían en términos muy aproximados, ¿no? Todavía muy prematuros. Se podría decir que esos 200 megavatios más o menos estarían operando y disminuyendo en cierta manera el déficit, ¿no? Que es bastante más allá de lo que significaría esos 200 megavatios, pero que cualquier generación local, insisto, es mucho mejor que importar generación extremadamente cara de Colombia, más aún si es que va directamente a beneficiar la producción de la industria nacional, ¿no? Bienvenido al ingeniero Mauricio Pinto, empresario. ¿Cómo en esta hora de crisis eléctrica de nuevo, que ha sido cíclica, periódica, puede contribuir el sector privado? Muy buen día, Mauricio. Buenos días, Miguel, y buenos días, ingeniero Barcos. Creo que es hora de reflexionar sobre el tema de qué significa las áreas estratégicas en el país. Creo que eso hay que darle la vuelta. El Estado no ha sido capaz de implementar en esas áreas estratégicas situaciones o condiciones eficientes, y más bien han sido un foco de corrupción en los gobiernos que ya conocemos. Yo creo que estos paliativos no son suficientes. Hay que entrar a un debate real de cuál debe ser la participación del sector privado en la generación eléctrica. Y hay que dejarse del tema de que sí, que solamente para autoconsumo, que no le den la oportunidad al sector privado para que invierta más, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una situación que puede ser de solución muy rápida si es que se hacen las cosas bien. El país es un país privilegiado en la generación voltaica de energía. Yo como empresario, nosotros en la empresa tenemos el suministro de la energía que viene del norte. Tenemos suficientes paneles fotovoltaicos para poder cubrir lo que nos dejan cubrir del consumo mensual, y también tenemos generadores térmicos. Nosotros podemos entrar a andar con todo para poder colaborar, pero como digo, no es suficiente. Hay que promover la generación de campos para poder tener paneles para generar la suficiente energía y poderla vender. Pero eso tiene que ser transparente, tiene que ser con el precio adecuado, tiene que ser de impulsar, y no podemos estar en esto de que falta un reglamento, no falta un reglamento, hace o no hace. En el Ecuador se puede producir tranquilamente se pueden instalar plantas solares en alrededor de 2.000 hectáreas ya absolutamente identificadas.
Y yo creo que esa es un camino de una parte de la solución. El Estado tiene que dedicarse a mantener las plantas hidroeléctricas que tienen una serie de problemas, pero que están ahí. Y debe dejar en libertad suficiente al sector privado para que instale las granjas solares que crea conveniente. No son de alto costo, se pueden instalar en el país fácilmente, como digo, 2.000 hectáreas, y que se puede producir 1.000 megavatios nominales para inyectar a la red. Entonces, yo creo que el debate no es cómo solucionar el problema de hoy, que evidentemente es importante. El sector privado debe estar absolutamente dispuesto a poder ayudar, porque no hay energía más cara que la que no hay. El momento en que no hay energía, no hay producción. El momento en que no hay energía, no hay actividad económica que pueda sostenerse. Por lo tanto, yo creo, Miguel, que la mejor solución es buscar una solución a largo plazo, pensando en que nos debemos de dejar de pensar en esto de las áreas estratégicas y buscar una solución, como digo, a largo plazo. Y este planteamiento que formula el ingeniero Pinto, ¿sería de fácil generación las plantas voltaicas? Son de fácil generación, porque no es sino, yo tengo un estudio realizado que con granjas de 6 hectáreas y una inversión que no pasa más allá de los $8 millones, se puede generar 10 megavatios. Y se pueden instalar en el país, como digo, 2.000, se pueden instalar 2.000 hectáreas de estas granjas, sobre todo en la Sierra Central, al norte y al sur. Yo creo que sería una solución bien rápida, ya que el tema no es sino conseguir los paneles solares, no hay unas instalaciones enormes que hacer, y que estén evidentemente cerca de las subestaciones, porque cuando está muy lejos la inversión de la transmisión es demasiado grande, y el límite que se debería tener para esa transmisión son alrededor de 6 kilómetros. Entonces, no es una cosa así de que se necesitan enorme cantidad de capitales. Yo creo que los capitales hay en el Ecuador para poder invertir en estas granjas solares que son de alta eficiencia. Ingeniero Barcos, soluciones, unas serán al mediano y largo plazo y otras inmediatas para enfrentar el actual momento que existen frente a los cortes de energía. ¿Cómo enfrentar primero esta fase, este momento urgente? ¿Qué le parece este planteamiento que hacía el ingeniero Mauricio Pinto? Sí, muy de acuerdo. El esquema de mercado es el que tiene que variar. El análisis que se ha realizado, bueno, mi criterio en particular es que la liquidez es uno de los principales inconvenientes para tratar de respaldar lo que serían posibles inversiones de generación de generadores distribuidos, llamémoslos así, que pueden utilizar el recurso fotovoltaico, que es uno de los más a la mano que existe y que tiene disponible el país. La posibilidad de la instalación de estos generadores distribuidos tiene que plantearse sobre la base de pensar en que ya las distribuidoras en sus áreas de concesión deberían ser los agentes compradores directos de esta generación distribuida, con el objetivo de que las distribuidoras que pueden llegar a tener liquidez sean quienes respalden ese tipo de inversiones. Uno de los principales problemas que ahorita tiene el Estado central o el sistema eléctrico nacional es la falta de liquidez que permita garantizar que esas inversiones van a poder ser recuperadas en tiempo y forma. Por esa razón es que nunca se termina de instalar el proyecto fotovoltaico Laromo, que es desde la época del gobierno de Lenín Moreno. Tampoco se ha instalado el proyecto eólico Villonaco 3, que también data de la misma época. Es precisamente por la falta de garantías para recuperar la inversión. Ese es el problema central. ¿Qué significa ahora que con el avance de la tecnología la generación distribuida está más cercana a las áreas de concesión?
Por lo tanto, tal cual como lo dijo el ingeniero Pinto, deberán ser las empresas distribuidoras en sus redes de distribución y subtransmisión las que reciban ese tipo de proyectos de inversión privada. ¿Qué significa esto? Que ahora serán las distribuidoras dentro de su área de concesión, los agentes compradores, y que por lo tanto deberían poder manejarse como pequeños mercados y a su vez tener la posibilidad de, dentro de sus estudios de costos, poder incluir generación, la compra de esta generación, la licitación de estos proyectos de generación, dándole una viabilidad o una dinámica distinta a lo que sería la incorporación de generación distribuida. Estoy de acuerdo también en el hecho de que es lo que está más a la mano en el mediano plazo, ¿no? No podemos hablar del cortísimo plazo, pero hablamos de generación que en cuestión de 3, 4 meses puede estar disponible en montos de 10, 20 megavatios, abriéndole ya esa posibilidad, pero que significa el tomar decisiones respecto de los estudios de costos a nivel de cada una de las áreas de concesión, y lo cual va a significar el hecho de que las tarifas tendrían que plantearse de forma independiente para cada área de concesión. ¿Qué significa esto? Que podría ser que en ese esquema nuevo de mercado, las distribuidoras o cada distribuidora, supongamos la empresa eléctrica Quito, podría tener tarifas diferentes a lo que puede tener las empresas distribuidoras de la costa. Sabemos y estamos conscientes de que siempre ha habido una diferencia en el manejo de ese tipo de empresas y que lastimosamente siempre ha llevado diríamos, la peor parte o la parte más pesada en cuanto a corrupción y manejo indebido, siempre ha estado del lado de CENEL. Mientras que las empresas de la sierra, como la empresa eléctrica Quito, la misma del norte, empresas Centro-Sur, la empresa de Ambato, etcétera, son empresas que medianamente han caminado. No se puede decir que es excelente el manejo que se ha hecho, pero que podría pensarse en este nuevo esquema de mercado, dadas las condiciones de la generación distribuida, que es la que tenemos que hacer que desarrolle por parte del sector privado, que podría o que deberían quedar liberadas a un manejo más independiente. Y esto podría significar, obviamente, el descongelar las tarifas y que las tarifas se manejen en función del área de concesión a la cual pertenece esa distribuidora, y la distribuidora manejando sus propios recursos de generación o sus propios contratos de generación con operadores privados o generadores privados que verían respaldadas sus inversiones a través de la liquidez de las empresas distribuidoras. Ese esquema nuevo liberaría la presión que existe sobre el sistema nacional interconectado, y cada distribuidora lo que se buscaría es que vaya haciéndose cada vez más independiente del sistema nacional interconectado y garantizando el abastecimiento a su demanda, ¿no? Ese es un esquema que se plantea y que se debe de aplicar debido al avance de la tecnología y al hecho de que la generación está más cercana a la carga. Ese es el concepto nuevo dentro del sistema eléctrico. ¿Y cómo enfrentar esta crisis por la escasez de agua para las centrales hidroeléctricas, el caso de Paute, el caso de Coca-Cola Sinclair, ingeniero? Bueno, la situación actual o la coyuntura actual, como ya se ha mencionado, eso lastimosamente lo hemos venido mencionando desde hace 2 años y las autoridades de turno no han tomado acciones. Lastimosamente la condición de crisis, si se lo hubiera manejado con el tiempo de hace 2 años y se hubiera llevado a este esquema que posibilita la inversión de generación privada, tal vez no estaríamos pasando por el momento en que estamos. Lastimosamente es una situación cíclica y la única alternativa en el muy corto plazo que puede llevar adelante el ministerio es la que está planteando, ¿no? Instalar generación térmica. Lastimosamente no estamos llegando de forma efectiva. ¿A qué me refiero? La barcaza, después de mucho decir, está operando. Son apenas 100 megavatios. Se habla de 350 megavatios más que se instalan en tierra, contratos que han venido trascendiendo en los últimos días a través de prensa, porque no hay asimismo una apertura y una transparencia en cuanto a cómo se realizaron esos contratos. Esa generación no va a estar disponible, hablando en términos ciertos de entrega de energía hacia el sistema, no, sino hasta el próximo año, inicios de enero, en el mejor de los casos. Entonces pensemos que
trimestre que se nos viene es un trimestre de cortes. O sea, lastimosamente es así. Octubre, noviembre, diciembre, con seguridad vamos a tener cortes. Esa es la realidad. No podemos pensar en que existe una solución mágica en este punto del día, sino que lo que tenemos que hacer, y se ha mencionado por parte del ingeniero Pinto, es pensar ya en un nuevo esquema, y que este nuevo esquema garantice el abastecimiento, pero liberando los eternos problemas. El manejo político de la tarifa es uno de esos eternos problemas, por lo tanto tiene que ser afrontado de forma real. El resto del mundo está caminando en otro andarivel, no solo países europeos, no solo Estados Unidos, sino países vecinos. El caso más palpable es el caso uruguayo. Es un país que hace 10 o 15 años tuvo una crisis de similares características a la nuestra y que hoy es un polo de desarrollo sustentado en la generación fotovoltaica y eólica. Entonces, esos modelos o esos esquemas de éxito no podemos dejar de mirarles porque necesariamente si no aplicamos esos modelos de éxito, nos vamos a ver abocados a cíclicamente seguir con el tema de cortes, lo cual económicamente el país lo puede destruir, ¿no? Ingeniero Mauricio Pinto, dadas estas condiciones, usted decía estas posibilidades, lastimosamente las resoluciones desde el Estado han venido tardes. Recordemos, para que el país procese, con leyes ni con decisiones políticas se resuelve esto. Hace pocos meses la Asamblea Nacional aprobó la famosa ley No Más Apagones. Sin embargo, esto tiene que aterrizar en políticas y en hechos concretos que permitan ir afrontando lo que periódicamente se ha presentado, de no seguir en la misma dinámica. Y ya viene el estiaje o no hay estiaje, no hay lluvias, simplemente vuelve el fantasma de los cortes de energía. Miguel, el tema es para mí muy claro. Hay que cambiar la mentalidad de esconder las cosas y creer que se puede generar energía a un costo similar en todo el país. Eso no es cierto. La energía tiene que valer lo que realmente cuesta producirla, y es evidente que eso va a ser un incentivo para buscar tecnologías nuevas que permitan tener un costo menor. El estudio que yo lo tengo y que yo lo vi, habla de 11.5 centavos de precio, que con ese valor ya podrían ser estas granjas fotovoltaicas absolutamente rentables con una utilidad razonable. Entonces, no estamos hablando de una gran cosa cuando el país está dispuesto a pagar 30, 40 centavos de dólar por kilovatio. Pero no podemos estar en este juego de que sí, pero no. Sí le dejamos, pero hasta un cierto límite. Liberemos este tema, que el Estado se dedique a lo que tiene que dedicarse. Ya no podemos hacer nada con los fracasos de las hidroeléctricas mal calculadas. Yo ahí tengo una pregunta y a lo mejor Hugo Arcos nos puede responder. Yo a lo largo de mi vida no he sabido nunca que la central hidroeléctrica de Cumbayá haya tenido problemas de estiaje. Mi pregunta es ¿por qué? Porque estuvo bien hecha, porque estuvo bien calculada. Esa es la verdad. Si usted cree, si los proyectos esos enormes que se hicieron en el país, creyendo que no había estiaje, o que el estiaje va a ser un estiaje moderado todo el tiempo. Y desgraciadamente no es así. El clima mundial está cambiando y no podemos depender en proyectos enormes para tratar de que esos proyectos sean los que solucionen los problemas. Yo creo que es hora, y repito, Miguel, de sentarse y decir qué queremos para el país en adelante. Y yo creo que un país que no tiene energía no tiene posibilidad alguna de salir para adelante.
Y eso pasa por el sector privado, no hay nada que hacer. En vez de que los recursos estén invertidos en los bancos al 8, 9%, oiga, invitemos a que inviertan en estas granjas que ni siquiera se necesita la tierra porque se la puede alquilar. Es decir, hay la posibilidad cierta, pero las reglas tienen que estar absolutamente claras. No podemos tener reglas que pasado mañana dicen, no, sabe que están haciendo un buen negocio, entonces cambiemos la regla para que no hagan un tan buen negocio. La energía es absolutamente indispensable para que el país tenga alguna posibilidad de salir adelante. A ver, esta inquietud de ingeniero Hugo Arcos que plantea como solución el ingeniero Mauricio Pinto, a sabiendas de que algún momento el Ecuador efectivamente tiene que sentarse para encontrar las soluciones, no las perspectivas a futuro. ¿Es viable esto? Sí, la mencionado un tema interesante, ¿no? Porque la central Cumbayá está bien adaptada a lo que es el caudal que se dispone en los ríos que utiliza para su funcionamiento. Pues y la respuesta surge del hecho de que la central de Pasada Cumbayá es una central que tiene el aporte de todo lo que es los usos de agua por parte de la ciudad de Quito, lo cual le garantiza permanentemente tener el nivel de caudal necesario para su funcionamiento. Está plenamente adaptada a lo que es, en este caso, la ciudad, plenamente adaptada a lo que son los usos de la buena ciudad, y por lo tanto podría decirte que es un ejemplo de éxito de una tecnología debidamente calculada y adaptada a las necesidades de la época en la que fue diseñada, y obviamente conforme la ciudad fue creciendo tuvimos cada vez más recurso hidráulico proveniente de los usos de la ciudad, y dado los trasvases de agua potable que se han tenido que realizar para alimentar a la ciudad de Quito. Ese ejemplo es importante porque precisamente sobre la base de dicho ejemplo es que el resto de países, la comunidad internacional, enfoca el desarrollo de sus proyectos de generación precisamente adaptándoles de mejor manera a las condiciones del cambio climático. Es un tema de mucho debate, de muy importante, trascendente, y que por supuesto el marco general de cómo desarrollar esa generación tendría que ser parte, ahí sí, de las políticas estatales que se lleven adelante en cuanto a la posición energética del país. Pero sin lugar a dudas, con un marco de desarrollo dinámico, con una participación privada dinámica garantizada en cuanto a sus retornos de inversión, y nuevamente que haya lo mismo. El instante que se quite el nudo, el amarre que tiene el sistema, que es el manejo político que ha venido sufriendo durante tantos años, en particular en relación con las tarifas. Entonces, mientras no exista esa liberación del sistema de la tarifa, que es un manejo netamente político, no podrá darse paso en lo que sería el desarrollo de generación distribuida, que es la alternativa que está planteada no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional. Todos los países están apuntando en ese camino, mientras que aquí en el país se desarrollan y se siguen pensando, ni siquiera es que se han acabado de desarrollar, se siguen pensando en proyectos mega gigantescos. Se habla de proyectos Santiago, que es un proyecto que geológicamente también hemos analizado, no está bien estudiado. Recordemos que se realizó por parte de una empresa que fue contratada mismo de forma directa en la época en la que se hacía este tipo de contrataciones, cuyos estudios no son de lo mejor, pero se sigue pensando en proyectos mega gigantes que no necesariamente son las soluciones necesarias. Claro, porque además toma su tiempo esos grandes proyectos. Ingeniero Mauricio Pinto, ¿cómo lograr planteamientos y soluciones técnicas más allá de la injerencia política que permita visualizar al país al mediano y largo plazo y dar estabilidad eléctrica? Yo creo que ahí lo que se tiene que tener es liderazgo. Ahí
las organizaciones de cámaras del país deben pensar que esto no es un juego político, sino que es un tema de seguridad nacional. Un país que no tiene energía, Miguel, no puede ser seguro. No puede ser seguro para la inversión, no puede ser seguro para la gente, porque el rato que se va la luz, los índices de inseguridad suben enormemente. Entonces yo creo que es hora de sentarse, a pesar de que hay una campaña electoral que viene, es hora de sentarse y plantear cosas que sean realistas, que sean realizables, y convencer al gobierno de que ese es el camino adecuado, y que no interfieran estos pensamientos que trasnochados, que el único que debe manejar la energía es el Estado, cuando lo que se necesita es una producción enorme de energía para poder dar la posibilidad, sobre todo a los emprendedores, porque las empresas que tenemos ya alguna tradición, tenemos muchos años, hemos aprendido en el espacio del tiempo, no tenemos problemas si hay un estiaje. Pero evidentemente no son todas, porque hay que pensar en los más chicos. Los más chicos no tienen esa posibilidad. Entonces yo creo que pensando de esa manera y sentándose con un liderazgo donde la academia participe, donde la tecnología esté presente, donde el tema de pensar en país como un país que tenga energía suficiente esté presente, creo que sí es posible. Se necesitan las voluntades nada más de decir, aquí dejemos de hablar de politiquería en el tema energético y pongámonos a trabajar para que este sea un tema que la ciudadanía sea la que le saque adelante, descentralizando el tema de la energía eléctrica y volviéndoles a esas empresas distribuidoras, empresas muy eficientes. Y ahí está la clave. La tarifa se compone por la producción y la distribución. Si usted tiene un desbalance en producción y distribución, siempre va a tener una tarifa no correcta. Pero yo creo que sí se puede hacer. Los ejemplos de las empresas, la empresa eléctrica Quito fue en un tiempo una empresa realmente que se manejaba con una eficiencia adecuada. Eso hay que volverlo a tener, descentralizando la solución del problema. Este tema es importante, ingeniero Hugo Arcos. ¿Cómo hacer un manejo técnico de las tarifas? Sí, en realidad ese es un tema fundamental si es que se quita la mano política. El tema de tarifas es un tema netamente técnico y si es que lo tratamos como tal, como un tema netamente técnico, con estudios de costos que son netamente técnicos, sin intervención política, cambiaría o vamos cambiando la triste realidad que tenemos. Imagínese la distorsión tan absurda que podemos tener en este instante, que es el hecho que mediante mandato constituyente le eliminaron el componente de inversión de la tarifa. Realmente eso es una muestra de lo nefasta que es la intervención política dentro del manejo de algo que es netamente técnico. ¿Cómo puede haber algo tan absurdo que termine cobrándole yo a los usuarios de un servicio, le termine cobrando solo parte de los costos a detrimento de lo que sería mis propios medios de generación? Es realmente como que si un industrial le cobrase solo por la materia prima que vende a sus clientes y no le cobrase por las inversiones que tiene que realizar en maquinaria y bienes de capital. Así de absurdo suena, pero eso se aplicó. Y eso recientemente y de forma, que tibia, fue eliminada con la última reforma legal que se realizó en inicios de este año. Entonces, son temas de que los cambios que se realizaron con las reformas de inicio de año fueron unos cambios tibios, son unos cambios que no permiten resolver el problema y lastimosamente el manejo político que se centra en lo que es el tema tarifas y también se centra en lo que es el manejo de las autoridades que se ubican en las empresas, las principales empresas del país,
realmente es nefasto, ¿no? Esa intervención política es nefasta y mantiene como una tela de duda la posibilidad de que el sistema eléctrico o que el servicio de energía eléctrica mejore en el corto plazo. Entonces, mientras no se hagan esos cambios profundos, mientras no se piense en que el tema eléctrico es netamente técnico, pero lastimosamente a veces se escuchan declaraciones que ni siquiera utilizan los términos adecuados ni las unidades energéticas adecuadas, pero sin embargo de lo cual son personas que están al más alto nivel en las de autoridades y uno se pregunta ¿por qué sigue siendo este manejo tan político cuando estamos hablando de un tema 100% técnico y es un negocio rentable. Insisto siempre en esto en las declaraciones, el servicio eléctrico es un negocio rentable, bien manejado es un negocio rentable, bien manejado implica también al usuario una señal adecuada para que regule su consumo o se autoabastezca. Los usuarios normales pueden autoabastecerse, pueden hacer inversiones para evitar pagar por su tarifa de energía eléctrica, pero si planteamos un mercado en esas condiciones, planteamos mejoras, vamos a tener en el futuro un sistema saneado, ¿no? Pero cuando se manejen las formas, todo de forma técnica y los estudios de costos que son hechos matemáticamente, técnicamente, de forma precisa, de forma exacta, donde se mezcla la ingeniería eléctrica con la ingeniería financiera y economía, nos da como resultado un sistema o un negocio rentable. Eso, el mensaje es clarísimo. No dejaré de insistir en eso porque esa sería la verdad y sería una diferencia notable en lo que sería el manejo de nuestro servicio de energía eléctrica. Ingeniero Hugo Arcos, si es un negocio rentable, como señala, ¿qué ha pasado con el Estado, que ha sido negligente para tomar medidas de fondo? ¿Qué ha pasado con instituciones CNEL, CELEC? ¿Qué ha pasado? Bueno, está de por medio lo que mencionaba, ¿no? Este manejo político, politiquero y populista que llevó a prácticamente eliminar el componente de inversión de la tarifa. Ese manejo político y politiquero nos duró por mucho más allá de 10 años y las consecuencias son las que estamos viendo en este instante. Y todos los proyectos de inversión en su momento, incluso saltándose lo que decía el Plan Maestro de Electrificación, no era más que una lista de proyectos que nadie les hacía caso, se plantearon inversiones gigantescas en las que eran posibles los famosos contratos complementarios, todos aquellos con vicios de corrupción y que recientemente están dándonos los efectos que estamos viendo. El proyecto Coca-Cola Sinclair es uno de los ejemplos más palpables. Entonces, todo ese tipo de manejo politiquero que tiene detrás de sí intereses oscuros, intereses que tienen que ver con la corrupción, da como resultado empresas cooptadas, empresas politizadas, empresas que no están pensando en el servicio, sino están pensando en la forma de cómo desviar recursos hacia proyectos mega gigantescos que no van en favor del servicio eléctrico a la ciudadanía. Esa es una larga historia que no acaba de terminar y que si es que no se toma una reforma de fondo que permita una participación, como ya se ha mencionado en esta entrevista, una participación privada más activa, pero coherente, descentralizada y manejada de forma lógica desde el punto de vista financiero y técnico, no tenemos salida. Lastimosamente no le veo la salida y el Estado se ha graduado en mal ejemplo de cómo se maneja el sector eléctrico y por lo tanto pues la única alternativa que veo o la que se está viendo es la descentralización de la cual hemos estado hablando y obviamente puertas adentro también desde el punto de vista de las grandes empresas como CELEC. También se tiene que hacer una reingeniería dentro de esas empresas con el objetivo de que pasen a ser empresas que aporten a lo que es el desarrollo energético del país y que por supuesto se conviertan en sujetas de crédito. Esa es una de las principales muestras del error absurdo del manejo. CELEC es la empresa más grande del país y sin embargo es una empresa que no está sujeta de crédito. Le pongo simplemente como un ejemplo, valga la pena mencionar, las empresas como la empresa eléctrica Quito, que tenía su propia generación, no se dividió en dos empresas en su momento cuando se dio las reformas,
Sí lo hizo la empresa Centrosur, que se dividió en Elegaustro y Centrosur. Elegaustro es una de las empresas de ejemplo de generación actualmente y es la única que ha incorporado generación en los últimos años. Es empresa estatal y sin embargo ha podido incorporar generación, lo que demuestra que sí es posible un manejo porque es sujeta de crédito y con un crédito BID incluyó el último proyecto de generación eólica de 50 megavatios que es de Huascachaca, que está operando y está entregando energía, como un ejemplo de lo que sí se puede hacer. Ingeniero Pinto, a ver, desde la visión del sector privado, si este es un negocio rentable, ¿cómo fortalecer las instituciones a fin de que cumplan técnicamente, como el caso CELEG que ha observado el ingeniero Arcos? Suscribo totalmente lo que dice el ingeniero Arcos. Tenemos que buscar las salidas a través de que no sean botines políticos las empresas distribuidoras de energía, que se manejen técnicamente, porque pueden ser generadoras de recursos para ir creciendo, porque el tema de la inversión que sea rentable, a veces se confunde que es rentable, ya se reparten las utilidades. No es cierto. Es decir, la mayor parte del dinero cuando hay utilidades en una empresa van para reinversión, para tener mejor tecnología y para poder crecer. Y yo creo que hay que entrar en ese ritmo de entender que sí hay cómo hacerlo, pero hay que destapar todos estos tapones que se tienen en los reglamentos, en la ley, en esto. Le voy a dar un ejemplo, y perdone que utilice la primera palabra. Nosotros tenemos una instalación fotovoltaica. Resulta que tenemos el espacio suficiente para crecer, pero no podemos crecer porque no hay la reglamentación suficiente para poderle vender, porque somos simplemente autogeneradores. Entonces, imagínense el desperdicio que es tener el sitio adecuado para poder crecer. No podemos crecer. Entonces, el tema es ese, no es solamente la ley macro que hay que evidentemente adecuarla, sino que se entienda que se tiene que ser facilitadores y no lo que sucede ahora, ¿no? Todo se defiende en el metro cuadrado. Es que es que la cosa, es que el número de empleados, etcétera, etcétera, me voy a quedar sin empleo. Y así pensamos. Entonces, esa es la parte, y por eso inicié el programa, Miguel, diciendo que no es solamente la solución del problema actual. La solución del problema actual es carísima. Vamos a pagar tarifas caras para poder solucionar la falta de energía, que no la podemos solucionar 100%, y esa parte que no la podemos solucionar 100% es la más cara, porque evidentemente no hay el crecimiento que necesita el país. Entonces tenemos que seguir buscando. Yo le agradezco, Miguel, que haya puesto este programa así, porque tenemos que seguir buscando las condiciones necesarias, porque el país es un país rico para generar energía. Oiga, imagínense ustedes, simplemente si hubiéramos explotado el gas del Golfo, podríamos estar produciendo con gas natural energía eléctrica, en vez de quemar combustible importado. Imagínense el absurdo. El gas está allá abajo, en el Golfo, y se puede producir con ese gas de energía eléctrica. Y estamos hablando de lo que estamos hablando, que no hay energía. Entonces, yo sí invito a que sigamos discutiendo esto, veamos la solución y no esperemos que se solucione temporalmente y después volver a abrir. ¿Y ahora qué hacemos? El ingeniero Arcos fue clarísimo. Esto es más de 2 años, 3, 4, 5 años que ya se viene planteando que tal como está la situación energética manejada, no hay una solución. Ingeniero Arcos, desde la visión técnica, corresponde frente a lo que ustedes han señalado, tanto usted cuanto el ingeniero Mauricio Pinto, si no hay soluciones estructurales, si no se sientan las bases hoy
para mañana ir cosechando, simplemente se sigue poniendo parches desesperadamente, buscando reactivar la generación térmica, que es mucho más cara. No queda otra cosa si es que no se toman estas soluciones de fondo. Esta sería una buenísima pregunta en un debate que se realice con los candidatos a la presidencia actualmente. Es una buenísima pregunta. ¿Cuáles son las acciones que pretende realizar desde el punto de vista del manejo del sector eléctrico de cara a no tener, ahí sí, más apagones? Sabemos y estamos conscientes de que el manejo tarifario es políticamente grave, es pesado, es una traba desde el punto de vista político. Pero tenemos que hacer un balance y ese mensaje iría a la clase política. ¿Qué es más grave? El hacer un manejo adecuado desde el punto de vista tarifario y reestructurar el sector, que es una urgencia actual, o es más grave el costo político de los apagones. Yo creo que el segundo costo es muchísimo más grave. Estamos afrontados a una situación nuevamente de apagones. Desde el punto de vista político electoral, eso puede significar el acabose para las ambiciones de reelección que se pueda tener en este instante, y de ahí es que sobre esa base, sobre esa ecuación, para ponerlo en términos matemáticos, ¿cuál es el riesgo mayor? ¿El riesgo político de los apagones o el riesgo político de manejar de forma decidida y adecuada el tema tarifario y de organización del sector? Entonces yo creo que el resultado es clarísimo. Cuando se producen apagones, la pérdida política y de espacio electoral es mucho más pesada que el hacer un manejo adecuado desde el punto de vista tarifario. Entonces ese sería un mensaje. Si es que ese mensaje se entiende, los políticos al fin tomarán las decisiones que deben de tomar. Decisiones que no es que se les está diciendo desde ahorita, decisiones que se les ha hablado desde hace mucho y que tienen que ver con este tema, el liberar el tema tarifario, hacer estudios de costos adecuados, que esos estudios de costos involucren el respaldo hacia inversiones privadas, especialmente en generación, y por qué no, también desregular el tema de transmisión y subtransmisión para que también pueda participar el sector privado, pero quitando el nudo de lo que es el manejo tarifario. Si no se hace eso, en el mediano plazo vamos a seguir viendo los mismos efectos año a año. Este año ha sido uno de los peores años, tuvimos periodo de estiaje en abril, cosa inverosímil, y tenemos el periodo de estiaje octubre, noviembre, diciembre. Prácticamente tenemos 4 meses al año de esta situación. Si no se hace algo, estamos sentenciados a que todos los años vamos a tener al menos 2 periodos de crisis, o por lo menos, siempre va a estar el fantasma de 2 periodos de crisis con cortes energéticos. El riesgo político de eso es terrible. Y si es que no se entiende el mensaje y no se hace algo, pues la situación no va a cambiar. Le decía, ingeniero Arcos, primero partiendo de un hecho, esa inquietud suya la vamos a plantear oportunamente a todos los candidatos presidenciales a fin de que aporten y no haya demagogia, no haya las mismas promesas de siempre, sino que respondan cómo concretamente piensan afrontar el tema eléctrico. En todo caso, mientras tanto, el gobierno ha apelado a la campaña Ahorra, Reduce y Gana y ha pedido la contribución del sector privado. ¿De alguna manera esto puede aliviar la crisis? Lastimosamente los meses que se vienen, especialmente empezando desde noviembre, que es un mes que tiene ya épocas festivas, el mes de diciembre es una época festiva, todos somos conscientes de que el humano en épocas festivas se maneja diferente, actúa distinto, tiene un comportamiento distinto, ¿no? Se pone en modo fiesta, modo vacaciones, modo un poco más gastador, no solo desde el punto de vista de dinero, sino también desde el punto de vista energético. Todos buscamos tener la época navideña, el tema de arreglos, de luces, etcétera, etcétera. Sabemos que esto implica un impacto dentro de lo que es el consumo energético. Si en esa condición vamos a establecer una campaña de ahorro, pues es un poco difícil que tenga un éxito palpable.
Ahora, desde el punto de vista de los edificios públicos, de lo que son instituciones públicas, de lo que es consignas de ahorro a los empleados públicos, es necesario, sí, es algo que debería hacerse permanentemente, sí, porque a veces se produce despilfarro de energía o gasto de energía innecesaria. Pero de que vaya a tener un impacto como para decir disminuir el pico de la demanda en 100 megavatios o cosas de esas, el que hable de esos números está simplemente locubrando, no se puede pensar de que eso es algo palpable y que nos vaya a significar. Ingeniero Arcos, le preguntaba sobre la generación térmica. El caso de la central de Machala ha sido emblemático y que han pasado tantos años y más bien quedó empolvada, siendo caro, por cierto, la generación térmica. El tema de Machala. A ver, nuevamente bajo el mismo esquema, si es que damos la facilidad a una empresa privada para que haga un proyecto adecuado de prospección y explotación de ese recurso, pero con algo transparente, con temas totalmente transparentes, será posible tener en el mediano plazo la disponibilidad del gas del Golfo. Petroecuador, con sus series de problemas, con su manejo tan político, que es otra de las instituciones políticamente manejadas, no ha sabido llevar adelante un proyecto adecuado ya durante décadas, no son años, son décadas, ¿no? Entonces, si es que no ha funcionado durante tantos años, ¿cómo esperamos que ahora funcione? De pronto los funcionarios que han obstaculizado el llevar adelante este proyecto seguirán siendo los mismos, y por supuesto la lógica dará para que eso siga años sin realizarse un proyecto que valga la pena. Por lo tanto, debería nuevamente ser la misma lógica. Si es que se hace un proyecto, si se licita a términos internacionales con empresas serias, se lo hace de forma transparente, será el único mecanismo de tener en el mediano plazo un proyecto serio, bien hecho, que no se hunda, que no empiece a hundirse después de 2 años de construido, y que por supuesto daría la posibilidad de no solo incrementar la generación de Machala, de la zona de Machala, sino de utilizar generación que está ahorita durmiendo el sueño de los justos, que están maquinarias ahí guardadas y que no han sido instaladas dentro de los proyectos que se planteaba de generación eléctrica. Ingeniero Mauricio Pinto, hablamos de la generación térmica también, incluso en un momento en que la producción de gas ha declinado y aquello que hace Termomachala genera menos electricidad. Este es un problema estructural en donde el Estado ha fallado durante los últimos años. Ahora, impulsar la campaña que se ha planteado Ahorra, Reduce y Gana. ¿Me puedes repetir, Miguel, que no le oí la pregunta? Sí, decía, ahora toca frente a los problemas que tiene el sector energético por no actuar a tiempo, este momento en medio de la urgencia hay que impulsar y sumarse a la campaña Ahorra, Reduce y Gana. Miguel, el tema es que no se puede esperar milagros. Es decir, siempre estamos esperando, en términos futbolísticos, ojalá venga el gol en el minuto 91. Ya así no se puede. No hay manera de hacerlo. Es decir, ya con las justas. Y con las justas de esto. Y ojalá dejen de usar las secadoras, las personas que tienen secadoras que consumen harta energía. Pero hay que hacer una conciencia global, porque sí se pueden hacer muchas cosas, pero se necesita la voluntad de la gente para poderla hacer. Pero no se puede ver que unos hacen el esfuerzo y otros simplemente despilfarran. Entonces, esto es como decía al inicio, Miguel, esto es un cambio de chip, esto es un cambio de mentalidad. La energía eléctrica es un bien que se requiere para poder progresar. Ese bien no puede ser gratis, tiene que valer lo que vale la producción, más la distribución. Como dijo el ingeniero Arcos, le sacan a la producción y ya está, arreglada la tarifa. Entonces, las consecuencias son las que estamos viviendo. No hay el incentivo, no hay manera de hacerlo. Y en un país
y repito, rico en posibilidades de tener abundante energía eléctrica. Entonces, vamos para adelante, sigamos, no podemos quedarnos a llorar en el último minuto que no vino el gol. Entonces, yo sí estoy empujando a los empresarios a que busquemos la salida para plantear cosas que sean adecuadas, que sean transparentes. A propósito de transparencia, a mí me parece que el tema de la contratación de las barcazas debe ser publicado absolutamente hasta el último centavo de cuánto va a costar. Porque así se empieza, Miguel. No se puede esperar la credibilidad de la gente cuando uno no es transparente. La transparencia es vital para poder transformar una sociedad. Y yo pido públicamente, hagan el tema de las barcazas que esté en manos de cualquier persona y que esté hasta el último centavo ahí de cuánto nos va a costar. Eso es transparencia. Eso sería una cosa importantísima que lo hagan para poder empezar a tener credibilidad. Y por ahí se empieza. Bien, muchas gracias por el valioso aporte para analizar la crisis eléctrica y las posibles soluciones. Importante como esta mañana se ha señalado y nos comprometemos a trasladar a los candidatos para que dejen de prometer lo que no se puede cumplir, sino que afronten hechos como el tema de la crisis eléctrica, la crisis del Seguro Social ecuatoriano, que muy poco les gusta hablar. Muy amable al ingeniero Hugo Arcos. Al ingeniero Hugo Arcos, experto en tema energético, y el ingeniero Mauricio Pinto, empresario. Muy amables. Muchas gracias, un buen día. Muchas gracias, Miguel. Saludos al ingeniero Arcos y a usted, Miguel. Gracias. 8:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos para hablar sobre el juicio político a la fiscal general que fuera ayer resuelto y archivado con 76 votos y no pasó el planteamiento de aquellos sectores que buscan impunidad en el Ecuador. Invitados el asambleísta César Omajinga y también el ex viceministro, ex parlamentario, doctor Juan Manuel Fuertes. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. Una de las cosas importantes que se definieron es una mesa permanente de seguridad, porque los transportistas que están al volante todos los días conocen exactamente dónde están los mayores problemas de inseguridad. También en la entrevista el ministro de Transporte